los líderes religiosos de Israel fueron removidos del reino de Dios debido a su rechazo a los profetas y a Cristo mismo. Como cristianos, Cristo nos ha colocado ahora dentro de su reino para que le sirvamos y demos frutos de justicia. Hoy Jesús nos cuenta una segunda parábola. El hermano Sergio la leyó hace un instante, sobre una viña. En la primera parábola Jesús habla que es el propietario quien le paga a los trabajadores de la viña. Y en esta segunda parábola que acabamos de leer hace unos instantes, se trata de que los trabajadores le van a dar ahora al dueño de la viña. Este viñedo se alquiló de tal forma que el dueño del viñedo cobraría como renta parte de los frutos que iban a cosechar estos labradores. Después de un tiempo llegó el tiempo de la cosecha y llegó el momento en que el dueño recogería su parte, su cosecha, por lo que envió sus sirvientes a los inquilinos para cobrar su cosecha. Pero estos inquilinos eran muy malos, ¿sí? Desagradecidos, y entonces lo que hicieron fue atacar a estos sirvientes que habían enviado. Así que mataron a 2 de ellos y atacaron al otro. Al no recibir su renta, el dueño del viñedo volvió a enviar a otros sirvientes para que fueran a hacer el mismo trabajo. Y dice la Escritura que los que rentaban el viñedo hicieron lo mismo con ellos. Ahora, el dueño, viendo esta situación, se dijo a sí mismo: mejor voy a mandar a mi hijo. A él sí lo van a respetar porque es mi hijo. Pero estos inquilinos se negaron a pagar otra vez el alquiler e incluso intentaban robarse la viña, el terreno. Entonces estos que cosechaban ahí dijeron: si matamos al hijo del dueño, vamos a poder quedarnos con la viña, con el terreno. Y entonces lo mataron. Ahora, Jesús está contando esta parábola. Entonces Jesús les pregunta a sus oyentes, a los líderes religiosos de la época, ¿qué debía hacer entonces el dueño después de esta situación que le mataron a los siervos y ahora le matan al hijo? Entonces estos líderes religiosos de la época le respondieron a Jesús que él debería dar a esos miserables una muerte miserable también y arrendar otra vez la viña a otros labradores que sí darían la cosecha a su tiempo, es decir, que le pagarían de vuelta a él. Entonces Jesús les responde a ellos: el reino de Dios les será quitado y será dado a gente que produzca frutos, les contesta Jesús a ellos. En esta parábola Jesús está hablando claramente del pueblo religioso de Israel. Cuando Jesús comienza a contar esta parábola, Él se está dirigiendo a ese pueblo ingrato, incrédulo. Ellos son de quienes va a ser quitado el reino de Dios. Este mensaje fue dicho a esos líderes, pero podemos hoy también hacer algunas aplicaciones de lo que sucedió ahí a nuestra vida cristiana. Veamos, primero, cuando ellos hicieron esto, qué pecado más tonto, ¿no? Cuando mataron a estos enviados, a estos siervos, podemos ver que era un pecado demasiado tonto de parte de ellos. 2 veces asaltaron y mataron a estos sirvientes. Aquí podemos ver claramente la maldad del corazón de ellos. Ellos pensaron: si golpeamos a los cobradores de alquileres, no tendremos que pagar ya ningún alquiler. Y cuando llegó el hijo, se dijeron a sí mismos: matémoslo y entonces la viña, el terreno, va a ser nuestro. Ahora yo me pregunto, ¿qué clase de lógica fue esta que ellos usaron?
si el hijo muere, ¿ellos iban a heredar la viña? Para mí no tiene esto ninguna lógica en absoluto, porque el dueño todavía estaba vivo. ¿Cuántas veces vemos en las noticias delitos que suceden con poco sentido? Por ejemplo, hemos visto de repente un padre que roba pan, que roba una tienda para darles de comer a sus hijos hambrientos. Por supuesto que esto no está bien, pero nosotros podemos entender con nuestra lógica por qué el padre lo hizo. Pero en el caso de estos sembradores, no tiene lógica lo que hicieron. Matar a los siervos, matar al hijo, para según ellos quedarse con el viñedo. Esto sucede porque con mucha frecuencia ignoramos, ¿sí?, también nuestros propios pecados. Y a eso hay que ponerle atención. A veces nuestra naturaleza pecaminosa supera toda lógica y como consecuencia no somos tan fructíferos como debiéramos ser. Estos miserables inquilinos, como lo llama la Escritura, tuvieron un final también miserable. Los líderes religiosos dijeron a los inquilinos que deberían recibir una muerte miserable. Eso es lo que le contestaron a Jesús. Pero no entendieron el punto de la historia. Jesús se los explicó y dijo: el reino de Dios les será quitado. Y así sucedió. El reino de Dios fue quitado a los líderes religiosos, a los judíos que se oponían a Dios mismo, que mataron a Jesús, como hicieron estos labradores. Ese reino de Dios fue quitado. Y nosotros fuimos ahora heredados por Dios. Así que sí tenemos un sitio en esta parábola. Somos nosotros, la iglesia, somos los labradores a quienes se les ha entregado la viña. Inquilinos que Dios espera que produzcan frutos. Es lo que Dios espera de nosotros. Los inquilinos malvados iban de mal en peor. Pero Cristo, hermanos, hermanas, Cristo nos ha llevado de la miseria a la bienaventuranza. Él nos ha puesto ahora en su viña. Y como arrendatarios de la viña, estamos llamados cada uno de nosotros a producir frutos. Hay que hacer notar hoy que los nuevos inquilinos no tienen que producir frutos para entrar en la viña. ¿Me escuchó bien? Está hablando de nosotros. ¿Sí? Los nuevos inquilinos, es decir, que somos nosotros, no tenemos que producir frutos para entrar a la viña. Más bien, debemos de dar frutos porque estamos en la viña. ¿Me comprende acá? ¿Me explico acá? Muchas personas piensan que tienen que hacer cosas para pertenecer al reino de Dios o estar ahí, pero no es así. Más bien nosotros hacemos cosas y damos frutos porque pertenecemos al reino de Dios, a su viña. Ellos pensaron que al matar al hijo heredarían la viña, pero Dios, en cambio, nos puso a nosotros como nuevos inquilinos a causa, o por causa más bien, del sacrificio de su propio hijo. Por la sangre del sacrificio de Jesús, ahora podemos vivir en la voluntad del Padre. Pero tenemos que reconocer que es gracias a Jesús. Gracias a que Él nos trae como labradores de su viña, es que ahora nosotros podemos vivir en la voluntad del Padre. Los inquilinos estos malvados querían la viña para ellos. Pero nosotros debemos de estar atentos para que no pensemos que su viña, que la viña de Dios es nuestra, sigue siendo de Dios. Nosotros
no decimos o no debemos de decir que esta es nuestra viña. Con frecuencia nosotros decimos, esta es mi iglesia. Con frecuencia decimos eso. Es una frase muy frecuente, ¿sí? Una frase útil para indicar que pertenecemos a la iglesia. Pero la realidad es que nosotros debiésemos decir que nosotros pertenecemos a la iglesia. No la iglesia pertenece a nosotros, sino nosotros somos parte de la iglesia. No es mi iglesia, sino yo soy parte de la iglesia. Ese cambio es importante. Porque cuando nosotros nos sentimos, somos, nos vemos y apreciamos como parte de la iglesia, entonces también nuestro llamado es en función de cómo nosotros nos vemos en el lugar. A veces cuando decimos mi iglesia, eso nos aparta un poco de la responsabilidad de ser iglesia. Pareciese que no, pero esa es una realidad. Cristo les dijo que Él es también la piedra angular. Otra vez lo leyó el hermano hace un rato. Él dijo que Él es la piedra angular. Y Jesús añade también que el que caiga sobre esta piedra va a ser quebrantado. Y aquel que sobre quien la piedra caiga quedará, dice la versión Reina Valera contemporánea, desmenuzado, aplastado. Así que hay que tener cuidado con eso también. Los líderes de la época cayeron de sus cargos. Ellos eran líderes en su iglesia, ellos eran importantes en su iglesia, pero por causa de Cristo ellos cayeron de sus cargos. Y luego se abalanzaron sobre Cristo y también fueron quebrantados por eso. Porque cuando llevaron a Jesús a la cruz, también después ellos fueron quebrantados por Dios. Y el pueblo de Dios ya no son más ellos, sino somos nosotros los cristianos. Si cuando somos quebrantados nos impide desviarnos y nos lleva al arrepentimiento, entonces eso debe de ser bueno. De un corazón quebrantado y arrepentido, el Señor no se aparta. Cuando el pueblo de Dios se entrega a Dios con un corazón sincero, puro, arrepentido, ¿sabe qué? El Señor no se aparta de ellos. Así el Señor anteriormente nos haya quebrantado para corregir nuestro camino. A veces Dios nos pasa por situaciones así. Pero cuando Dios nos pasa por situaciones difíciles para corregir el camino, eso está muy bien. Y el Señor no se aparta de aquellos que con humildad reciben la corrección del Señor. El Salmo 118 dice: esto es obra del Señor y es maravilloso ante nuestros ojos. Es decir, que el Señor nos ha puesto en su propia viña. Pablo dice de esta manera en Filipenses: soy rescatado en Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, estoy unido a la vid. No vivo yo en mi propia justicia, sino la justicia de Dios por la fe en Cristo, dice Pablo. Ahora, todo esto está muy bien, pero ponga atención acá. ¿Qué frutos entonces son de estos que habla el Señor? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor hoy? Como hijos e hijas de Dios, ¿a dónde nos quiere llevar hoy Dios con este mensaje? ¿De qué frutos está hablando el Señor? Bueno, los frutos que nosotros debemos dar son estos frutos que espera Cristo de nosotros, que son un don de Dios, que son un regalo de Dios por la fe en Cristo, que el Espíritu Santo produce en nosotros, son la fe. Cuando usted tiene fe en el Señor, usted está dando frutos. Cuando usted tiene paciencia, cuando usted es una persona impaciente, usted no está dando frutos.
La paciencia es un fruto de los que está hablando acá el Señor. La confianza. Cuando usted vive en desconfianza los unos con los otros, dentro y fuera del hogar, eso no es algo bueno. Los hijos de Dios deben de vivir con confianza y debemos nosotros también dar confianza a los demás. Porque yo entiendo, usted me podrá decir hoy, pastores, que yo no puedo confiar en esta persona o en aquella persona. Y muchas veces las personas se han ganado que nosotros no confiemos en ella. Pero aquí está hablando que todos nosotros como pueblo de Dios debemos de trabajar en la confianza, ser personas confiables. Todos confiables. Entonces, ahí hay frutos del Espíritu Santo. También se habla de los frutos cuando hablamos de la esperanza. Ese es un fruto, tener esperanza, saber que algo bueno viene, esperamos algo bueno. Que Dios tiene preparadas cosas buenas para nosotros, ese es un fruto. El amor es un fruto, la bondad es un fruto, la misericordia es un fruto. Y aquí entran también las cosas extraordinarias como las cosas ordinarias. A veces podemos hacer algo extraordinario en nuestra vida, como ayudar a alguien que una rueda, una llanta de un carro, de un automóvil, se le arruinó. Es algo extraordinario, no pasa todos los días, es algo fuera de lo común y podemos acudir al rescate de una persona. Y eso está muy bien. Pero debemos nosotros también dar esos frutos, expresar esos frutos en las cosas ordinarias de todos los días. Nuestras vidas van transcurriendo en lo habitual, en lo ordinario, no tanto en lo extraordinario. Y en las cosas ordinarias que hacemos, en la casa, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, ahí es donde Dios nos llama a dar frutos. No estoy diciendo que en las cosas extraordinarias no demos frutos, hay que dar frutos también en las cosas extraordinarias. Pero principalmente en las cosas ordinarias, en el servicio, en el amor, en el respeto, en ayudar al necesitado, en participar, en colaborar. Ahí también somos llamados a dar frutos, principalmente ahí. Todos los días se necesita paciencia. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos los días necesitamos paciencia. Sea en el tráfico, sea entre esposos, sea con los hijos, sea con los mismos hermanos en la fe. Todos los días se necesita paciencia. Cada día puede estar lleno también de amor. Cada día necesita una dosis de amor. Si no somos capaces de dar una dosis de amor diaria, no estamos dando los frutos que el Señor espera que demos. Necesitamos aportar una dosis de amor diaria. También necesitamos aportar diariamente una dosis de bondad y de misericordia hacia las demás personas. Estos son entonces los frutos de los que Jesús habla. Y estos frutos vienen cuando Jesús está viviendo en nosotros y Él obra a través de nosotros. Es decir, estos frutos, escúcheme bien, estos frutos no nacen en usted. El amor, la paz, la paciencia, la bondad, la misericordia, la mansedumbre, la templanza. Esas cosas no nacen en usted. Esas cosas nacen cuando Jesús vive en usted. Es diferente. El verdadero amor nace cuando Jesús vive en usted. La verdadera paciencia nace cuando Jesús vive en usted. La verdadera bondad nace cuando Jesús vive en usted. Si Jesús no está permanentemente viviendo en usted, no va a poder dar frutos. Salgo con esto. Así que como fieles inquilinos en su viña, debemos de esperar su regreso con ansias para recoger con Él la cosecha. Porque Cristo ha muerto, porque Cristo ha resucitado y porque Cristo volverá otra vez. Amén y amén.